Carlos, dice, son autoempleos glorificados. ¿Por qué? Porque todo depende de ellos, pero tienen como esa parte de decir, tengo un negocio, ¿no? Es mi negocio, ¿no? Bienvenido a mi negocio, es mi restaurante. Pues sí, pero ¿qué pasa si te ausentas una semana? El negocio se cae. Y es lo que a la mayoría le pasa. Por eso es que tienen luego que conseguir dinero, porque no es que ella me robó, es que no supieron hacer esto. Claro, porque no sabemos delegar. No entendemos que el juego de los negocios implica en desapegarte del negocio, pasar a hacer esa transición, que otras personas hagan el trabajo por ti y entender que va a haber personas que lo pueden hacer mejor que tú. Pero es también un rollo de mentalidad. Y vuelvo al mismo punto. O sea, ¿por qué mentalidad? También eso se escuchará mucho, muy trillado, porque pues hablan mucho de no, que la mentalidad, pero en realidad sí es muy importante, porque si no cambiamos nuestra mentalidad precisamente de ese punto, de oye, pero si tengo empleados, entonces no, porque depende todavía de ti. Tú dejas ese negocio y si funciona, tienes un negocio. Si se cae, entonces no tienes un negocio, porque aunque tengas empleados, van a depender de ti, de las órdenes que le des. Así es. Claro, aquí como tienes que delegar o jugarte a estar tratando de buscar siempre tu todo, que no puedes cambiar. yo tengo un cliente, una clienta que tiene varios restaurantes aquí en la ciudad, que precisamente tiene ese problema. Ella tiene ya más de 60 años y lleva más de 40 años operando los restaurantes, son restaurantes, y precisamente tiene ese problema. Ella está en todos y se divide, o sea, y no tiene tiempo. O sea, si yo me quiero reunir con ella, o sea, ¿sabes qué? Es que ve acá y te lo cambia. ¿Por qué? Porque está en todos los restaurantes y ella hace las compras, ella paga la nómina, ella hace los pagos, ella contrata a la gente. Un dueño de negocio no puede hacer todo. Porque aparte, o sea, independientemente de que se tenga la capacidad, no es sano para un negocio que dependa de una sola persona. Y es precisamente lo que estábamos trabajando. Claro, no podemos decir, bueno, entonces ya tengo personas, ahí las dejo. No, hay procesos. O sea, claro, hay que crear un sistema administrativo, hay que aprender a delegar también para que el negocio funcione, pero son procesos. Pero la mayoría de estas personas no están dispuestas a generar esos procesos. Sí. Ya tiene sus estándares, sus procesos para poder trabajar. Por eso es que están en todo el mundo, porque solamente lo replican. Es un molde, ¿no? Entonces, no es tanto de conocimientos de no sé delegar. En realidad, no se dejan. Las personas que no pasan de esto, como esas personas que tienen negocios que son pues grandes, porque ya tienen varios locales, incluso restaurantes, cafeterías, ya tienen cierto nivel, siguen estando ahí porque no sueltan el negocio. O sea, sienten que si lo sueltan, lo van a perder. Y no están dispuestos a crear, porque claro que saben que se pueden crear procesos. Por supuesto que lo saben, pero no están dispuestos. O sea, tienen ese miedo y ese ego tan grande de que yo soy, como dice Carlos, yo soy don chingón, ¿no? Yo soy el que mejor hace todo y yo quiero que me digan jefe y que me pregunten todo. Es la parte de sentirse importante. Y eso más que nada viene con la programación de las generaciones pasadas. En estas generaciones ya no se nota tanto eso porque precisamente hemos podido hacer esas transiciones. No en todos y no todos los casos, pero esta parte en esas generaciones ya no es tan complejo, ya no es tan complicado, porque sí las nuevas generaciones buscan generar más libertad y saben que generar libertad en un negocio requiere de delegar y de decir te lo suelto y o sea, si cae, pues que caiga,
pero el negocio nunca va a crecer y nunca se va a convertir en un negocio si no tenemos la seguridad de decir que caiga, porque si no me voy a quedar aquí atrapado toda mi vida y no voy a hacer esa transición. Y es que después de esa transición viene la otra, que es de dueño de negocio, de los que ya aprendieron que crear negocios es entender que otros trabajen para ti, que otros hagan crecer el negocio. Pero hay otra, y es cuando ya entiendes esto, ya es más fácil entender el juego del dinero, porque ya entiendes cómo utilizar el dinero para crecer. Y entonces, de dueño de negocio a inversionista, la clave está en entender y saber cómo hacer que el dinero trabaje para ti. O sea, los dueños de negocio pasan a este sector o a este cuadrante cuando entienden que el dinero trabaja para ellos y no al revés. Estas personas trabajan para el dinero, las personas trabajan para el negocio y aquí el dinero trabaja para las personas, para el inversionista. Entonces yo pongo dinero, yo sé dónde meterlo para que genere riqueza por sí solo. Digamos que según Robert Kiyosaki es el punto al que un emprendedor o alguien que quiere generar libertad financiera debería aspirar, porque es donde realmente se genera la libertad financiera. Yo soy partidario de generar libertad financiera, pero yo también le llamo libertad completa. ¿Por qué? Porque lo más importante en esta vida es el tiempo. Es el único recurso que no se recupera. El dinero se recupera, el dinero lo puedes recuperar. Muchas cosas se pueden recuperar, pero el tiempo no. Entonces, mi idea de generar riqueza es precisamente para ganar tiempo, para poder disfrutar de ti, con tu familia, con tus seres queridos, disfrutar de la vida. Tener ese tiempo para poder disfrutar de la vida y generar lo que realmente quieras hacer. Sería lo ideal, o sea, lo ideal es comenzar joven. Hay un marketer de Argentina con el cual yo he trabajado en algunos proyectos. Él empezó a los 14 años. Dice, hay personas que ya lo traen. Y eso es algo que yo también me he dado cuenta. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el emprendedor nace o se hace? Se hace. ¿Tú qué crees? ¿Que nace o que se hace? Yo creo que es un poco de las dos. También depende de las actitudes de tu misma personalidad. Incluso si te gusta ser más emprendedor, literalmente, no necesariamente en los negocios, sino de yo voy primero o yo después, yo también me imagino que sería un poco de las dos. Un poco de las dos, la combinación. Sí, o sea, no sería tan purista en decir naces o haces, es libre. Claro, sí, debes de tener ciertas aptitudes, ¿no? ¿Por qué les hago esa pregunta? Hay muchas personas que dicen, no, es que para emprendedor o para líder, por ejemplo, se tiene que nacer, ¿no? Porque son habilidades o son aptitudes que ya se traen natas, ¿no? De cierta manera, como tú dices, es cierto, claro, sí se necesitan tener ciertas aptitudes, pero también se pueden desarrollar. Yo he leído muchas biografías y muchos libros que hablan sobre emprendedores exitosos del mundo, como como el de Apple, como Steve Jobs, como Mark Zuckerberg, todos tienen algo en común. Lo que ellos cuentan de su historia es que desde niños ya se les veía aptitudes de emprendedores, o ya vendían, o ya eran tipo genios en algún sector, ¿no? Y en algún momento esto me generó cierto problema, cierta mella, como dicen, ¿no? Porque yo no lo tuve. O sea, de niño yo no tenía esas actitudes de, yo de la primaria yo llevaba dulces para vender, o yo hacía galletas y las vendía. Yo no tenía nada de eso. Yo no tuve la iniciativa de generar dinero. Yo, pues al contrario, yo quería que todo me llegara gratis y entre menos pudiera hacer mejor. La verdad es que yo no tenía aptitudes
de ser emprendedor, al contrario, tenía aptitudes de empleado, tenía aptitudes de hacer lo mínimo y ganar mucho y sobrevalorado, ¿no? Entonces cuando yo leo todas estas historias, digo, entonces se necesita fuerza, tener aptitudes para poder ser un emprendedor exitoso.